Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Qué bueno es que tengamos la oportunidad de compartir alrededor de la palabra de Dios, animándonos y ayudándonos unos a otros. Así que bienvenidos a este espacio. Recuerden asistir a una de nuestras iglesias, nuestros lugares, donde estamos ubicados en distintos municipios de nuestra Colombia amada. Así que no pierdan la oportunidad de interactuar con sus hermanos. Recuerde que por este medio ustedes me pueden ver, nos pueden ver a cualquiera de los que expongamos la palabra, pero no los podemos ver a ustedes y tampoco se pueden ver entre ustedes. Por eso es importante congregarse y reunirse, pero también debemos aprovechar estos espacios. Vamos entonces a orar dándole gracias al Señor y quiero encarecidamente que ocupemos un tiempo de nuestras oraciones, no solamente por nuestras necesidades personales o de nuestra familia, inclusive de nuestro país, que es tan importante, sin estar orando también por lo que está sucediendo allí en esa región de Israel, Gaza, el conflicto que continúa. Parece ser que entre Rusia y Ucrania aparentemente habrá unos procesos de diálogo. En fin, muy difícil y complicado. Sigamos orando por lo que está pasando en Siria y cuántos otros lugares que están en necesidad. Padre Santo, siempre queremos intervenir en nuestra capacidad de ministrar nuestro ministerio como intercesores. Oramos por tantas regiones en el mundo que están siendo convulsionadas por los problemas políticos, económicos, religiosos. Cualquier excusa para el ser humano es válida y lograr enfrentarse a otros, aquellos que piensan que son diferentes, que no quieren, en fin, cualquier cantidad de razones, ninguna de ellas, digamos, justa para establecer violencia y destrucción. Por eso predicamos el Evangelio. Señor, te pedimos que ayudes a nuestros obreros, te pedimos que nos ayudes a nosotros a seguir enviando personas, te pedimos que nos ayudes a interceder, a dar, a ser generosos, pero también en una actitud de compartir tu palabra, entender que en nuestro país también se necesita mucho de la reconciliación, del Evangelio de la paz, Señor. Hay polarizaciones por todos lados, por eso es nuestro deber interceder. Porque de esa manera reconocemos la gran obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que de vez en cuando es bueno recordar qué fue lo que pasó y por qué pasó como pasó. Señor, te agradecemos porque hay victoria, hay renovación, hay un encuentro contigo a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Descansamos delante de ti, Señor, creyendo y teniendo profunda convicción en nuestros corazones. Te pedimos por los que están enfermos, los que están necesitados, los que les aqueja alguna circunstancia o situación especial. Creemos y confiamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, 31 al 33. Ya estamos a un tiempito, un mes largo, digamos más o menos, o un mes, de celebrar ese momento en que Jesucristo entregó su vida por todos nosotros, pero también que resucitó, es muy importante. Y de esto se nos empieza a hablar en un evangelio que resume la vida de Jesucristo, que nos ayuda a entender cómo fue la historia de Jesucristo y en un lenguaje sencillo. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 33. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos a entenderla, a caminar en ella, a permitir que obre en nuestros corazones y vida, y especialmente en el día de hoy, que queremos comprender de mejor manera la gran obra que tu Hijo Jesucristo vino cuando, siendo el Hijo de Dios, siendo tu Hijo, siendo el mismo Dios, se humanó, se encarnó y habitó entre nosotros. Mucho tenemos que aprender,
para que nuestro entendimiento cambie, nuestra parte espiritual, nuestras emociones, las decisiones sean tomadas y nuestros actos, nuestras acciones estén reflejando fielmente lo que nosotros creemos en Cristo Jesús. Amén. Nos sigue enseñando, además de Hijo del Hombre, que este personaje, Jesús, que se humanó, siendo Dios, iba a sufrir muchas cosas terribles, asunto que ya estaba determinado en las profecías. El libro de Isaías se le llama el quinto evangelio, aunque ocurrió muchos años antes de los evangelios y de la muerte de Jesucristo. Se le llama el quinto evangelio porque habla de Jesucristo por todas partes, pero de manera profética, antes de suceder los hechos. Los evangelios narran los hechos. Miremos qué dice Isaías 53, 1 al 5, acerca del sufrimiento de Jesús. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¡Qué increíble! Todo lo que él padeció y sufrió fue por tu culpa y por mi culpa. No tenía por qué hacerlo. Él no pecó, lo aclara el texto. Le despreciamos, le rechazamos, en fin, tantas cosas terribles que no debimos haber hecho, pero hicimos. Es interesante cómo el amor de Dios se ha manifestado de manera profunda, rotunda, disruptivamente como nadie antes. Por eso Jesús es el Salvador único. Sufrió y padeció por nosotros. Los demás murieron y quedaron en la tumba. Y muchos lo hicieron tal vez con honestidad, muchos de los grandes próceres de la historia, pero no tenían capacidad de salvarse a sí mismos o a nosotros. De pronto lograr unos hitos en cuanto a revoluciones y cosas como esas. Pero aquí Jesús llegó mucho más profundo. Pero sigamos mirando. Fue rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que los mismos que creían en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, en los libros poéticos como los Salmos, el libro de Cantos o Proverbios, cómo es posible que ellos que habían leído tanto las Escrituras ignorasen al Mesías, al que les redimió? Bueno, y si lo hubieran ignorado y no le hubieran prestado atención, pues por lo menos no lo atacarían. Sin embargo, lo que nos dice la Biblia es que lo rechazaron y atentaron contra él, y eran maestros de la ley religiosa. ¿Por qué? Mateo 16, 1 al 4. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Cuando miramos este texto, empezamos a comprender cosas increíbles. Los fariseos y saduceos se detestaban, eran de dos líneas totalmente contrarias. Sin embargo, como en este caso que leímos, muchas veces se unieron, y aún después para crucificar al Mesías. Se unieron renunciando a todos los desencuentros, a todas las posiciones contrarias, con tal de destruir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús sufrió muchos rechazos y nos amó y amó a todo el mundo. La pregunta es, ¿le rechazaremos hoy?
continuaremos con una terquedad que no vale la pena. Toda esa obra maravillosa la hizo por amor. Recuerdo que hay canciones maravillosas que nos hablan de ese acontecimiento, que Él murió y resucitó por nosotros. Y hay un canto que de niño escuchaba: en el monte Calvario estaba una cruz. Allí Él padeció y sufrió. Todo esto que hemos leído está escrito en este canto. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Una de las preguntas que más se pueden hacer los seres humanos cuando empiezan a encontrar la historia del Señor Jesús es: ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué se tuvo que sacrificar? ¿Por qué tuvo que padecer tanto tiempo? Y de alguna manera se ha vuelto para los religiosos, especialmente aquellos que decimos que somos cristianos, y sobre todo si tenemos esa tendencia a idolatrar situaciones, circunstancias, ni no entender precisamente realmente cómo sucedió y cómo pasó todo. Entonces vemos a un Jesús sufriente, caído, atacado, cosa que efectivamente pasó. Pero lo vemos en esa dimensión y casi que en algún punto nosotros tenemos un pesar por lo que le sucedió y le pasó. Recuerdo que hace muchos años, en un colegio que llevaron a los niños a un lugar muy religioso, famoso aquí en nuestra región de Antioquia, a ver al Señor Caído, que es un monumento muy importante para los religiosos de la fe católica. Entonces, cuando los niños lo vieron, un niño se puso a llorar, aterrorizado, gritando, y la maestra pues habló con los padres y le dice: me parece que el hijo tuvo una mala reacción, no debió ser así, hay que respetar. Pero sin entrar en juzgamientos religiosos, no quiero hacer eso. Es simplemente pensar que a veces no entendemos realmente lo que pasó con Jesucristo. Por supuesto que el niño reaccionó de esta manera por ver tan lastimado a Jesús. Entonces, aún nosotros los evangélicos en Semana Santa, por lo menos en la cultura latina, tenemos la costumbre de celebrar fielmente el Viernes Santo. Aún nos vestimos de negro y ponemos un rostro adusto y hablamos de la terrible muerte de Jesucristo, cosa que en efectivo pasó y sucedió. Pero el día domingo es un día que no es muy celebrado entre nosotros, tal vez en otras culturas sí. Y si miramos bien la historia, tanto católicos como cristianos evangélicos deberíamos de repasar lo que dice la Biblia. Porque el día más importante no es el Viernes Santo. Está bien, si Él no muere, pues tampoco iba a resucitar. Y creo que la muerte es supremamente diciente. Jesucristo estaba pagando por tu culpa y por mi culpa. Pero para hacer posible que ese hecho maravilloso, ese sacrificio, tuviera lugar y valiera la pena, pues tenía que resucitar. Y es allí donde logra una victoria. Jesucristo venció la muerte. Por eso, la celebración de la resurrección debe ser muy importante para nosotros. Pero repasemos con otros pasajes de la Biblia precisamente este mismo texto que estamos estudiando en el día de hoy. Primero, comencemos por hablar del Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama así? Si Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, el apóstol Juan le llama mucho el Hijo de Dios y en el Nuevo Testamento en muchas partes se habla del Hijo de Dios. Pero el término Hijo del Hombre también aparece. ¿Por qué? Pues una explicación muy clara está en el libro de Filipenses, capítulo 2, 6 al 11. Aunque era Dios, refiriéndose a Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Definitivamente el énfasis que se hace acerca del Hijo del Hombre es porque, en primer lugar, alguien tenía que tomar nuestra situación, o sea, vivir como nosotros, en otras palabras, como pecadores y condenados.
Y cuando digo vivir, no me refiero a pecar como nosotros, sino a vivir el juicio que produce el pecado. Pecado que no cometió Jesús, pero que nosotros sí cometimos. Por eso, Él tenía que tomar nuestro lugar. Y debía ser una persona, para pagar nuestras culpas, debía ser inocente, puro y santo. Porque si Jesús hubiera pecado, entonces al morir, moriría por Él mismo, pero no por nosotros. El otro asunto es que se hizo hombre porque, y hay más razones, pero esta es muy importante, porque como Dios, Él no puede morir, no muere, Él es el eterno. Qué interesante. Se identificó y caminó en medio nuestro por las calles y haciéndolo para bendecirnos, ayudarnos y especialmente rescatarnos con una salvación maravillosa. Y llegamos a una parte bien importante que nos explica, dice, lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Estas dos cosas tenían que ir juntas, no se pueden separar. Como ya dijimos, muchos pueden morir por una causa, pero resucitar, ya eso sí no. Miremos la perspectiva de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 14 al 20. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Fíjese la explicación magistral que Marcos nos está exponiendo. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y ya como leímos en la carta a los Corintios, la primera, Pablo empieza a hacer un esbozo, una explicación con una hipótesis. Hipotéticamente dice, ¿y por qué lo dice? Porque precisamente los saduceos y los fariseos tenían una de las discusiones, era acerca de la resurrección. Entonces, cuando no creían, dice, bueno, asumamos que no existe la resurrección. Entonces empieza a decir, todo lo que Jesús hizo por el ser humano está perdido. Porque si no resucita, todo es una mentira, estamos engañados. ¿Por qué lo expone de esa manera? Porque cuesta creer, cuesta aceptar. Ahora, ¿cómo Jesucristo nos ha transformado? ¿Cómo Jesucristo nos ha cambiado? Porque Él es real, Él es verdadero. Ahora, termina diciendo, si eso fuera así, seríamos los más dignos de lástima por creer en una cosa que no pasa. El asunto es que Él sí resucitó de los muertos. Y no solamente queda esto allí, ya Él venció por nosotros, para nosotros, sino que se le describe como el primer fruto de una gran cosecha. En otras palabras, así como Él venció la muerte, nosotros, si morimos físicamente, algún día resucitaremos porque somos los que continuamos a esa primicia, Jesucristo quien resucitó. Los que quedemos, si el Señor viene por nosotros, que Él va a venir por nosotros, pues iremos con Él. Luego los que ya murieron serán resucitados. En otras palabras, la muerte inútilmente tratará de dañarnos y destruirnos, pero Jesucristo nos da la victoria. Y quiero concluir con una última parte. Dice que Pedro, al escuchar todo esto, le llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir cosas como estas. Jesús se da la vuelta, lo mira a sus discípulos y reprende a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Isaías 55, 8 y 9 nos explica por qué. Otra vez vamos al supuesto o llamado quinto evangelio. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieron imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos.
Como Dios hace las cosas, las hace de manera distinta, diferente. Él piensa distinto. Y permítame reflejarlo en Pedro. Pedro, yo creo que él argumentaba, hombre, si este hombre fue bueno, nos ha dado ejemplo, ha resucitado muertos. Es más, Jesús, tú has alimentado a mucha gente. Y de hecho Jesús, me imagino yo, Jesús, mira, este montón de gente que te ha seguido es porque los sanas, los restauras, a los ciegos los haces ver, a los cojos caminar, a los que tienen hambre les das comida y sobra. ¿Quién no te va a seguir así? Pero mira que muchos no te siguen más y te abandonan. Recordemos la historia de los ciegos. Uno regresa y los demás no. Entonces yo creo que Pedro ante todo eso dice, Señor, ¿y te vas a hacer matar? No, bobito si no, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Recordemos que Satanás es adversario, es uno que está en contra. Déjenme decirles, es difícil comprender que a veces cosas que nos parecen no tan agradables o incomprensibles sean posibles para traernos una bendición. Pues efectivamente así es. Entendamos que Dios mide las cosas distintas y diferentes. Y nosotros no nos vamos a oponer a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar como Él piensa, porque si hay un problema difícil, vendrá una solución grande. Padre que estás en los cielos, descansamos en tu presencia, creyendo y confesando tu nombre. Perdona nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a ser mejores, oh Dios. Queremos caminar efectivamente como debe ser, oh Dios. Glorifícate en cada familia, en cada hogar. Que valoremos lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Creamos firmemente, entendiendo que nosotros continuaremos en resurrección. No hay muerte que nos pueda dañar. Señor, gracias. Para eso confesamos que somos pecadores, reconocemos nuestra culpa, entregamos nuestras vidas a ti, oh Dios, por medio de Jesucristo, leemos tu palabra, caminamos como iglesia. Perdónanos porque hay muchas cosas de amargura, de resentimiento, de tristeza que hay en nuestras vidas, lo cual no es bueno ni grato. Y glorifícate en nosotros y en nuestras familias, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, nos encontraremos en una próxima ocasión.